Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga también del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola, Begoña. Hola, buenas tardes, María José. Buenas tardes a todos. Acompañándonos en esta edición se encuentran con nosotros tres conocidos expertos oncólogos en el tratamiento de los tumores genitourinarios: el doctor Pablo Maroto, del Hospital de la Santa Creu Sant Pau, de Barcelona; Javier Puente, del Hospital Universitario Clínico de Madrid; y Enrique González Villalabeitia, del Hospital Universitario 12 de Octubre, y que recientemente ha sido nombrado jefe de sección, así que enhorabuena también, Enrique. Bienvenidos a este podcast. Bueno, y vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han presentado en la edición anual de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, la ACR, en tumores genitourinarios. Sabéis que este año este congreso se ha hecho de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19 y además el congreso se ha dividido en dos sesiones virtuales. La primera sesión, que se desarrolló los días 27 y 28 de abril, que es de la que vamos a hablar hoy, y otra que se desarrollará los días 22 a 24 de junio. Vamos a empezar por carcinoma urotelial. Javi, cuéntanos qué destacas en cáncer urotelial en este congreso. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la oportunidad que me dais de participar en este podcast del Grupo SOGU. Es para mí un placer hacerlo. Como podéis comprender, es un congreso difícil habitualmente de poder seleccionar trabajos que tengan un impacto clínico en nuestra práctica asistencial. Es un complejo mucho más complicado, muy relacionado con la investigación básica o translacional, y por lo tanto lo que os puedo mostrar son datos incluso en pequeños subgrupos de pacientes, pero hay algunos datos que me parecen interesantes compartir con vosotros. Yo lo he dividido en 4 grandes áreas. La primera área sería estudios que han intentado evaluar algún factor predictivo de respuesta a medicamentos como la inmunoterapia, que tiene una gran trascendencia en carcinoma urotelial. En segundo lugar, un trabajo interesante con la nueva pauta de dosificación de pembrolizumab, que habitualmente se puede utilizar cada 3 semanas, pero que ahora parece que puede ser útil cada 6 semanas. En tercer lugar, aspectos de biopsia líquida para el diagnóstico precoz de cáncer. Y finalmente, los estudios fases 1 de nuevas moléculas. Yo creo que son los 4 grandes apartados donde hay una participación de pacientes con carcinoma urotelial, ¿no? Empezando por el primero de ellos, serían los biomarcadores de inmunoterapia. En este sentido, la doctora Shidar presentó datos de un estudio en pacientes con cáncer, entre los cuales se incluían pacientes con cáncer de pulmón y carcinoma urotelial, en los cuales se analizaban la presencia de una firma genómica en tejido linfoide terciario, es decir, tejidos linfoides que aparecen en contexto de otra serie de estructuras no linfoides clásicas, ¿no? En este sentido, partiendo de biopsias tumorales, se llevaron a cabo una firma genómica y expresión de varias quimioquinas. Entre las más interesantes fue CXCL13, y los autores fueron capaces de correlacionar una firma génica y la expresión de esta quimioquina con una mejor supervivencia en pacientes tratados con inmunoterapia, lo cual abre la puerta a posibles futuros potencialmente biomarcadores, ¿no? El segundo aspecto fue la pauta posológica nueva de pembrolizumab, una pauta de 400 miligramos cada 6 semanas, que me ha parecido interesante traerlo porque pembrolizumab, como ya sabéis, tiene un impacto muy positivo en supervivencia en carcinoma urotelial en segunda línea, si bien no tiene aprobación ni precio en España, o no tiene precio en España, más que aprobación. Pero me parece tan interesante porque vamos a empezar a ver trabajos utilizando esta pauta posológica. Y esta pauta surge de un trabajo de la doctora Lala en pacientes con melanoma metastásico. Es el estudio Keynote 555, que demuestra en pacientes con melanoma que tiene una similitud de respuestas y un igual perfil de seguridad. Y por lo tanto vamos a empezar a ver tratamientos cada 6 semanas en vez de la pauta habitual cada 21 días. El tercero de los estudios es la biopsia líquida para la detección precoz de cáncer, que fue una sesión incluida dentro de otra sesión plenaria llamada Detección temprana en cáncer y ADN circulante, en el cual el doctor David Thiel, que es del urólogo de la Clínica Mayo, presentó datos de 15.000 individuos, algunos de los cuales tienen cáncer y otros son individuos sanos. Y se llevó a cabo un estudio de metilación para identificar cuáles de estos individuos tienen cáncer y que se van a diagnosticar de un cáncer por encima de lo que sería la clásica radiología
o la investigación clínica habitual. El test es un test muy interesante porque tiene una especificidad del 99,3% y una sensibilidad del 67%, y por lo tanto me parece súper atractivo y habrá que explorar en el futuro. Y los últimos son los estudios fases 1. Y los estudios fases 1 hay 3 que me ha parecido interesante. Uno que es un fase 1 de un anti-PD-1 nuevo, que tiene un nombre muy raro de PF0681591, que ha sido testado en pacientes con carcinomas uroteliales, que parece interesante su desarrollo clínico, porque bloquea la interacción de los ligandos PD1 y PD2, de tal manera que parece mucho más interesante que los clásicos PD-1. El segundo es la combinación de pembrolizumab con la Abraxane, lo que es el nab-paclitaxel, que por cierto se presentan también ahora en ASCO dentro de unos días, que es el estudio PINOUT, del estudio del grupo italiano, donde se demuestra esta primera actividad de la combinación. Y finalmente, ya para finalizar, los datos del fase 1 de un inhibidor del AIDO, que es un estudio de KHK 2455 en combinación con avelumab, que de nuevo incluye pacientes con carcinomas uroteliales y que posiblemente en el futuro pueda ser una combinación atractiva a desarrollar. Y esto es lo que básicamente he logrado discernir del Congreso del ACR en cáncer urotelial. Bueno, Javi, te quería preguntar acerca, has hablado de que había como un mini simposio dentro de ese congreso virtual para biomarcadores, para valorar el papel de los biomarcadores, que seguimos utilizando de momento de forma así indiscriminada, pero de momento sin éxito. ¿Y qué opinión te parece ahora mismo en los biomarcadores en cáncer de vejiga en la situación que tenemos en la actualidad? ¿Te parecen útiles? No, desgraciadamente en el momento actual no disponemos de ningún potencial factor predictivo de respuesta a estos medicamentos en el contexto del carcinoma urotelial. Tenemos bastante información contradictoria entre los estudios de segunda y primera línea. Parece que los resultados que puedan existir con atezolizumab en primera línea pudieran orientar a que el subgrupo que más expresa PDL1 pudiera ser más atractivo la utilización de inmunoterapia, pero queda mucho por identificar qué pacientes no se benefician de esta estrategia. Y ese es el gran dilema, que habitualmente con la inmunoterapia estamos viendo que hay un subgrupo de gente que se beneficia potencialmente más, que pueda ser esos pacientes que más expresan PDL1, pero también es verdad que aquellos que no lo expresan pueden beneficiarse y por lo tanto no es un buen biomarcador en este sentido, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando. Parece que pudieran ser estos estudios que combinan diferentes biomarcadores, ¿no? Que hacen ese inmunograma de expresión de genes, de expresión de PDL1, de infiltrado linfocitario, los que tengan más valor en el futuro, pero todavía estamos muy perdidos y este año en ASCO, dentro de unos días, también nos van a presentar potenciales biomarcadores de estudios en carcinoma urotelial, ¿no? Sí, pero en ese aspecto, yo cuando estabas comentando el estudio fase 1 del nuevo anti-PD1 subcutáneo, sí. Siempre me llama la atención que, claro, la mayor parte de los pacientes lo que aportan son muestras de archivo y cuando ves que los pacientes tienen muestras frescas, realmente son muy poquitas. En ese estudio solo había un paciente con carcinoma urotelial que tiene una muestra fresca y esto en los pacientes, en los oncólogos que hacemos ensayos, casi nunca podemos recoger muestras frescas. Yo creo que enlazando con la biopsia líquida sería muy interesante, ¿no? Tener muestras frescas de biopsia líquida en estos pacientes en las que o no pueden o simplemente no tienes lesiones para biopsiar antes de recibir ningún tratamiento, ¿no? Totalmente. Por eso me pareció muy interesante el tema de la biopsia líquida, no solamente porque es capaz de combinarse con el examen físico y las pruebas radiológicas de una sospecha de cáncer y pueda ser complementario, sino también por esta aproximación que tú dices, Begoña, ¿no? De intentar explorar el comportamiento biológico de la mano del ADN tumoral circulante, que yo creo que es una aproximación mucho más sencilla, más rápida y que nos permitiría explorar potenciales biomarcadores. El problema fundamental es que explorando pacientes en etapas más precoces, menos cantidad de ADN tumoral circulante tienes. Y en ese sentido tenemos las dificultades de que una población que tenga menos volumen tumoral tengamos ADN tumoral suficiente o de calidad como para poder investigar estos biomarcadores, ¿no? Entonces hay que seguir investigando en mejores técnicas e intentar identificar ese subgrupo que no tiene por qué tener tanta enfermedad como para poder ser analizado.
Bueno, yo solamente un comentario que quería hacer sobre, bueno, lo que has hablado de la pauta posológica de Pembro, ¿vale? Yo creo que es muy interesante. También sabéis que, bueno, tú, Javi, también sabéis que en este contexto también la Agencia Española del Medicamento autorizó a atezolizumab a una dosis de 1.680 cada 4 semanas como medicamento en situación Correcto. especial durante la pandemia de COVID-19. Pero claro, ya no durante la pandemia, sino que yo creo que es muy interesante que pacientes que van a recibir tratamiento durante largo tiempo, ¿no?, puedan recibir pautas posológicas mucho más cómodas, ¿no? Absolutamente. Yo creo que no solamente hemos aprendido durante la pandemia que es factible hacerlo, también incluso hacer descansos terapéuticos, ¿no? Pero sí que es cierto que estas pautas posológicas se van a establecer más allá de lo que es la propia pandemia, porque obviamente hay subgrupos de pacientes que vemos en todos los estudios que se acercan al 20-25%, que van a ser largos supervivientes, que muchos de ellos tienen una duración de la respuesta muy prolongada y que permita visitas una vez al mes o cada 6 semanas es una pauta que nos permite aligerar mucho nuestros hospitales de día, nuestras consultas y, por tanto, tiene un gran valor desde el punto de vista de la gestión de los hospitales, ¿no? Sí, totalmente. Ya lo hemos visto con Ivo también en renal, ¿no? Que la pauta de cada Correcto, 4 ¿no? La semanas pauta. también es eficaz. Yo creo que cada vez vamos a ver más de estos, ¿no? Probablemente ya van a ser pautas que se alejen fuera de lo que es la pandemia COVID, sino que se van a establecer claramente como estándares. ¿La habéis utilizado en carcinoma de pulmón? Yo, bueno, cada vez veo más urotelial, muy poco pulmón, pero sí que en renal, por ejemplo, lo hemos puesto, y atezolizumab en esta pauta de cada 6 semanas lo hemos utilizado durante estas fases de la pandemia. Sin cambio en toxicidad, ¿no? Por lo que... No, de momento no, y por lo que explicó la doctora Lala, que fue la investigadora que presentó los datos, ella mostró que prácticamente el perfil de seguridad de pembrolizumab parece similar a los pacientes que habían recibido una pauta normal. Por lo tanto, desde el punto de vista, además, señaló que los datos de farmacocinética también eran muy similares y que, por lo tanto, no había o no se prevé que haya una toxicidad acumulada o que se prevean toxicidades diferentes en los próximos meses con un mayor seguimiento. La verdad que la FDA ha sido en ese sentido muy práctica porque con datos de melanoma y datos de farmacocinética de otros tumores ha aprobado la indicación, pero para todas las indicaciones de pembrolizumab. Correcto. Lo cual es verdad que es muy útil porque lo pueden incorporar rápidamente a su práctica diaria. Eso es. En eso nosotros vamos un poco más lento. Sí. Bueno, también es una cuestión de precio y de financiación, ¿no? Sí, o sea, sí. También siempre Europa y España va a la cola un poquito porque, claro, la financiación es pública, ¿no? Es normal. Eso es. Bueno, pasamos ahora al bloque de cáncer renal metastásico. Pablo, si quieres comentarnos un poco el resumen de lo que se ha comentado en este congreso. Hola, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos del doctor Puente a SOGUC por invitarme a discutir los abstracts relacionados con carcinoma renal de la ACR 2020. Como también comentaba el doctor Puente, es un congreso peculiar, diferente a los que estamos acostumbrados, con poco impacto clínico directo, pero yo creo que es para abrir la mente a todos y también para coger líneas de investigación. Lo interesante es ver cuántas de estas realmente van a llegar a nuestra práctica. De todo lo presentado, que realmente en carcinoma renal no ha estado muy representado, pero bueno, he hecho una selección de 4 abstracts que he agrupado en 2 grupos. Uno relacionado con inmunoterapia y un segundo grupo relacionado con nuevas moléculas. Comenzando por la parte de inmunoterapia, la primera sesión formaba parte de una serie de sesiones dedicadas a la búsqueda de nuevos blancos y de nuevas drogas, como diana para el tratamiento del cáncer, obviamente. Y en concreto era una sesión muy preclínica acerca de una proteína, la PTPN22. La PTPN22, que realmente a mí no me sonaba, la inmunoterapia la estoy descubriendo en el día a día, y cada vez descubro nuevas cosas, forma parte de una serie de proteínas que están mutadas o están alteradas también en algunas de las enfermedades autoinmunes del ser humano. PTPN22, por ejemplo, está alterada o mutada en pacientes que presentan vitíligo o artritis reumatoide u otras. Esta proteína lo que hace es regular negativamente al receptor de las células T. Entonces, de una manera muy elegante, en un estudio, como decía, totalmente preclínico, lo que hacen es crear una serie de ratones los cuales no expresan PTPN22, trasplantan tumores y ven la respuesta de estos tumores sin esta proteína reguladora
a un tratamiento con anti-PD1 o anti-PDL1. Obviamente, el resultado es positivo en el sentido de que la no expresión de esta proteína implica una mayor respuesta a anti-PD1 o PD1, sugiriendo que puede ser un buen combo en un futuro para la práctica clínica, ya en la práctica clínica, ya no solo en la preclínica. Nuevamente, otro blanco que podría sumarse al tratamiento que ya disponemos de anti-PD1 o PD1. En una fase un poquito más avanzada, he seleccionado un segundo abstract, lleva por número el CT121, y en este caso es una vacuna. Bueno, es un virus, no es una vacuna, es un virus oncolítico recombinante al cual se le ha insertado GM-CSF. Este fase 1B es una combinación de este virus oncolítico más un anti-PD1, en este caso cemiplimab. Bien, lo que buscamos aquí nuevamente es primar las células dendríticas y combinarlos con un anti-PD1, buscando nuevamente un combo más eficaz, consiguiendo ese tumor caliente que buscamos para una respuesta inmunitaria. Los resultados muy preliminares eran todos pacientes con carcinoma renal, la gran mayoría muy tratados, pues proporciona un 75% de respuestas objetivas, realmente bastante contundente en una población bastante tratada, y como efectos secundarios los que podríamos esperar de fiebre, cuadro gripal y un caso de neumonía. Nuevamente tenemos aquí una nueva oportunidad de una terapia combinable con nuestros anti-PD1, PDL1 que ya disponemos, buscando abrir el espectro de tratamiento de inmunoterapia que disponemos. He querido también seleccionar este abstract porque recientemente también se ha comunicado la colaboración futura de la FDA con Immunicum para el desarrollo del Ixandencel. Ixandencel es una vacuna de células dendríticas que ya el año pasado se comunicaron resultados en combinación con sunitinib en carcinoma renal, proporcionando mejor tasa de respuestas, tiempo a progresión en un pequeño fase 2 randomizado. Nuevamente, vacunas, lo quería mencionar aquí, tenemos ya otra nueva línea de investigación en forma de estos virus oncolíticos, insertando factores estimulantes de células dendríticas o incluso en vacunaciones con células dendríticas combinables con anti-PD1, PDL1. Que yo creo que sí, en este caso alguno de ellos podremos ver en la práctica. Ya moviendo hacia la segunda parte de las presentaciones, he seleccionado dos abstracts, dos comunicaciones, dentro de nuevas moléculas o nuevas opciones de tratamiento, nuevos blancos de tratamiento. Y en concreto, en el póster CT161 tenemos una molécula, la SLC0111, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Todos sabemos que una de las características del carcinoma de células renales, células claras, es la expresión del K9, de la anhidrasa carbónica 9, que también puede estar expresada en otros tumores. La K9 es una manifestación de la actividad del HIF y se expresa en el carcinoma renal, pero también en otros tumores en un ambiente de hipoxia. Ya hay algún resultado comunicado de esta molécula en combinación con quimioterapia y en este caso lo que han hecho es comentar los resultados directamente de la molécula en monoterapia en pacientes pretratados. Era un batiburrillo de pacientes, pero bueno, había también 2 pacientes con carcinoma renal. Los resultados que muestran son solo de estabilizaciones y las conclusiones de los autores es que es una molécula combinable, especialmente con antiangiogénicos, en concreto sugieren bevacizumab, además de con quimioterapia, en concreto con carcinoma renal, obviamente con antiangiogénicos. Y el segundo abstract en el tema de nuevas moléculas es el póster 1058, que habla de la proteína del gen PBRM1 como factor o biomarcador predictivo de respuesta a los inhibidores del PARP. PBRM1 se expresa en el 40% de los tumores renales. De hecho, ya el doctor Brugarolas comunicó en ASCO, ya hace un par de años o 3, y ha sido ya publicado, la posibilidad de una clasificación molecular del cáncer renal basado en PBMR1 y PAP1. Ambos tipos de tumores, los que expresan una y otra molécula, tienen un pronóstico diferente y peor con PAP1 y probablemente quizá una respuesta diferente a diferentes tipos de tratamientos. Aquellos tumores que expresan alteraciones en PBMR1 parece que suman mayor incidencia o mayor número de alteraciones en la síntesis del DNA. Por tanto, podrían ser susceptibles a un tratamiento con inhibidores de las enzimas de reparación. Basado en esto, en el Hospital Gustave Roussy, se hace un estudio de PBMR1 en una línea celular de carcinoma renal como factor predictor de respuesta a inhibidores de la reparación. En concreto, utilizan olaparib.
y efectivamente encuentran que aquellas líneas celulares con un defecto en PBMR1 tienen una mayor letalidad, una mayor respuesta a un tratamiento con olaparib que las células que no expresan PBMR1. Me he revisado y esto mismo con PAP1 en principio no está publicado. Por tanto, obviamente, a partir de este modelo preclínico se nos sugiere una posible línea de actuación clínica identificando estos pacientes que podría ser un magnífico marcador o biomarcador en carcinoma renal y probablemente, como también sugieren los autores, en combinación con inmunoterapia. Y ya está, estos serían los 4 astras que he seleccionado. Bueno, yo creo que poquito, pero bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Un poco, sobre todo el papel de las vacunas, la vacuna que has comentado, o el virus oncolítico. Es verdad que todos estamos como muy decepcionados, ¿no? Teníamos 2 vacunas previas que habían sido negativas, el estudio en PRIN y el ADAP, que es verdad que estaban combinados con SUTEN y parecía que no aportaban nada con respecto a SUTEN en monoterapia, pero a lo mejor combinadas con inhibidores de checkpoint, parece que sí, ¿no? Porque este virus, la tasa de respuesta es de un 56%, o sea que es muy alentador, ¿verdad? Correcto. Y bueno, y no solo esto, tenemos también los datos de la vacunación intratumoral de células dendríticas, el MERECA, el estudio MERECA, que también es un estudio positivo y en principio parece que va a seguir su desarrollo. Sí, bueno, es una línea de investigación. Hay que buscar la vacuna correcta, hay que buscar el target correcto, pero bueno, sí. Tiene visos de que esto se podría trasladar si llega a un coste adecuado a la práctica clínica, obviamente. Sí, el coste es importante también. El coste pesa mucho en todo esto. Bueno, parece un poco el resurgir, ¿no? de las vacunas en cáncer renal, ¿no? Lo malo es lo que tú apuntas, ¿no? La complejidad en la fabricación de algunas de ellas y el coste que puede llegar a suponer, ¿no? Quizás para incorporarla en un futuro próximo, ¿no? Sí, pero bueno, por ejemplo, la vacuna del MERECA es una presentación, una preparación de células dendríticas ya preparadas, que yo creo que el coste, pues probablemente no, bueno, no sé cómo saldría al mercado, pero yo creo que en la cabeza es un tratamiento factible, si no, no continuaría en el desarrollo. No creo que marque unos límites como lo que nos hemos encontrado con Sipuleucel, por ejemplo, que es una vacuna demasiado individualizada y por lo tanto muy cara. Pero aquí es una preparación preparada de células dendríticas. Y lo mismo con los virus oncolíticos. Al final, el problema quizá, que fue cuando empezamos con ensayos con virus oncolíticos en el hospital, es la seguridad. Y esto realmente fue un quebradero de cabeza, y más en el momento en que nos movemos, y había pacientes que tenían reticencias, y no solo pacientes, dentro del personal sanitario fue difícil encontrar enfermería que quisiera trabajar con virus oncolíticos. Y bueno, esto es algo que también habrá que reasegurar, evidentemente, la seguridad de todas estas presentaciones. También me ha llamado, como a ti, la atención el abstract aunque se trata de líneas celulares, el racional de investigación de pacientes con alteración, bueno, pacientes no, en este caso líneas celulares, con alteraciones de PBRM1 y su posible respuesta como factor predictor para inhibidores de PAR, ¿no? Que era una vía que yo la verdad que en cáncer renal no había visto hasta ahora nada al respecto y que también puede tener un papel con la angiocarcinoma, otros tumores que también tienen alteraciones en esta vía, ¿no? Correcto, a mí también me ha sorprendido mucho, ya que asociaba estas alteraciones de la reparación del DNA a sensibilidad a quimioterapia, cosa que en carcinoma renal obviamente no tenemos en absoluto. Pero bueno, la racional tal y como está presentado es fantástica y bueno, tenemos otra vía que puede ser interesante, sobre todo de combo con inmunoterapia, ya que también aquí se suman una mayor densidad de mutaciones, alteraciones que pueden ser estos mismos tumores más sensibles a inmunoterapia. Bueno, estamos muy rascando sobre la superficie en esa soñada clasificación molecular del carcinoma renal, como también estamos soñando con la de vejiga, que parece también llamando a la puerta, y si esto además puede tener una traducción clínica, las cosas pueden ir mucho más rápidas. Pero sí, yo creo que la racional dentro de esa clasificación es muy interesante y dentro del modelo de respuesta pues también lo parece. Pues muchas gracias, Pablo, por tu resumen. Pasamos a Enrique a hablar de carcinoma de próstata. Enrique, ¿qué destacarías? Muchas gracias a Sogu por la invitación a participar en este podcast.
Este año el Congreso ACR se ha realizado de forma virtual debido a la pandemia COVID. Por ello, se ha dividido en 2 sesiones virtuales, una que se celebró los días 27 y 28 de abril y otra que se desarrollará los días 22 y 24 de junio. Esto ha hecho que las comunicaciones se hayan dividido en 2 sesiones y esta primera sesión está dedicada a una parte clínica de algunas comunicaciones y en especial a comunicaciones también COVID. En lo referente al cáncer de próstata, destaca un ensayo fase 3 que es el estudio Invasador 250, que estudia el valor de asociar atezolizumab a enzalutamida en pacientes previamente tratados con abiraterona con o sin quimioterapia previa con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. El estudio fue presentado por el Dr. Sweeney del Dana-Farber Cancer Institute en Boston y fue posteriormente discutido por la doctora Padmana Sharma del MD Anderson en Houston. El cáncer de próstata resistente a la castración metastásico es un tumor letal en la mayoría de los casos y en los pacientes que son tratados con enzalutamida se ha visto que tienen una elevación en el momento de la resistencia de PDL1 y también se ha visto que podrían tener una mayor sensibilidad por la vía del interferón gamma a la inmunoterapia. La inmunoterapia ha demostrado una cierta eficacia en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico y, de hecho, esto llevó a la aprobación del sipuleucel-T con un beneficio significativo en cáncer de próstata. El atezolizumab demostró una eficacia preliminar en cáncer de próstata con unas supervivencias al año del 56% en pacientes muy pretratados con supervivencias libre de progresión que superaban los 3,4 meses, que son muy modestos, pero junto con el racional del posible efecto sinérgico con la enzalutamida les llevó a desarrollar este estudio. El estudio Invasador 250 es un ensayo fase 3 aleatorizado que incluye 759 pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico en progresión a abiraterona y fallo o imposibilidad de recibir tratamiento con taxanos, que se aleatoriza a recibir atezolizumab y enzalutamida o enzalutamida en monoterapia. El estudio asocia una fase inicial de seguridad en la que se incluyeron 12 pacientes y que fue seguida por el estudio aleatorizado con 2 ramas. Los pacientes fueron estratificados por tratamiento previo con taxanos, presencia de metástasis hepáticas, elevación de LDH y dolor. El objetivo del primario del estudio fue supervivencia global y los objetivos secundarios, la tasa de supervivencia a 12 y 24 meses, supervivencia libre de progresión radiográfica, respuesta por PSA, tiempo a la progresión por PSA y respuesta de partes blandas y seguridad. Los pacientes fueron incluidos entre junio del 2017 y mayo de 2019 y el estudio fue cerrado por futilidad por el Comité Independiente de Monitorización de Datos debido a la improbabilidad de que detectara un beneficio en supervivencia, que era menor a 0,0001. Las características basales de los pacientes eran similares a lo que sería esperable para un cáncer de próstata en este estadio. Se trata de una mediana de 70 años, un 55% habían recibido tratamiento con taxanos y el 64% de tratamiento previo. El 90% tenían diseminación ósea y un tercio de los pacientes diseminación visceral, con un 11% de metástasis hepáticas. La mayoría de los pacientes no expresaban PDL1 y solamente un 15% expresaba algún nivel, de los cuales este nivel de PDL1 era alto solamente un 2-3%. El estudio no observó diferencias en su objetivo primario, con una supervivencia global en ambas ramas superponible. De hecho, era 15,2 meses en el brazo de combinación de atezolizumab y enzalutamida frente a 16,6 meses en el brazo de monoterapia con enzalutamida, con un hazard ratio de 1,12 y una P no significativa. La tasa de supervivencia a los 12 meses fue de un 60 y un 64% respectivamente en el brazo de combinación y de monoterapia y en un análisis por subgrupos no se observó ningún beneficio en ninguno de los subgrupos independientemente del tratamiento previo con taxanos, presencia de expresión de PDL1, localización de la metástasis ni ninguno de los otros subgrupos que se miraron. Tampoco se observaron diferencias en ninguno de los objetivos secundarios, tanto la experiencia libre de progresión radiográfica, tiempo a la progresión por PSA, respuestas por PSA del 50% o respuestas en partes blandas mediante RECIST. Como era de esperar, se observó un aumento de efectos adversos inmunomediados en el grupo de combinación de enzalutamida y atezolizumab, observando un aumento en el RAS de un 25% frente al 6%, hipotiroidismo y en menor medida hepatitis y otras toxicidades como insuficiencia suprarrenal, miocarditis, colitis o encefalitis.
La presencia de efectos adversos grado 3-4 fue de un 11,5% en el brazo combinado frente a un 1,3% en el brazo de monoterapia con enzalutamida, y 3 pacientes fallecieron por efectos adversos inmunomediados, incluyendo una miositis, neumonitis y miastenia. Las toxicidades observadas con esta combinación son similares a lo esperable y el Comité Independiente de Monitorización paró el estudio por futilidad por eficacia y no por toxicidad. Por tanto, el tratamiento con atezolizumab no aporta un beneficio cuando se asocia a enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración que han progresado al tratamiento convencional. Este estudio a pesar de ser un estudio negativo, es muy interesante porque es el primer estudio fase 3 que estudia inhibidores de checkpoint en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, y porque tiene un estudio de biomarcadores que no lo presentan, pero que será muy interesante ver si existe algún subgrupo que especialmente se beneficia. Además, como brazo control, usa enzalutamida, que en el momento en el que se diseña el estudio es un tratamiento que estaba utilizado en la práctica clínica en este escenario, aunque ahora mismo sabemos que en pacientes que ya han progresado a bidaterona la tasa de respuestas es menor, aunque ciertamente hay un pequeño subgrupo de pacientes que sí que se benefician. El cáncer de próstata se considera un tumor frío por ausencia o presencia muy escasa de linfocitos infiltrantes en el tumor. Por ello, no es sorprendente que el tratamiento con un fármaco anti-PDL1, que básicamente estimula la acción citotóxica de los linfocitos que están infiltrando el tumor, no haya funcionado. Por este motivo, a pesar de que el estudio haya sido negativo, es muy probable que existan otras estrategias de inmunoterapia que sí que puedan ser eficaces en este tipo de tumores y que consigan transformar el cáncer de próstata de un tumor frío en un tumor caliente mediante la activación de los linfocitos e inducción de que estos linfocitos puedan infiltrar el tumor. Tal es el caso de los inhibidores de CTLA4 como ipilimumab, que está demostrado en estudios preclínicos y en algún estudio clínico precoz, que induce una activación tumoral y un aumento en la infiltración tumoral por linfocitos citotóxicos. Existe en el momento actual incertidumbre sobre el efecto del tratamiento en el microambiente tumoral y sobre la posible heterogeneidad entre distintas localizaciones tumorales, como puede ser el hueso, la próstata, partes blandas, y la diferencia entre la activación linfocitaria en sangre y en el tejido. Los estudios con enzalutamida detectaron un aumento de PDL1 circulante, pero no sabemos exactamente cuál es su efecto sobre el tejido tumoral. Por lo tanto, la inmunoterapia sigue siendo una estrategia a explorar en el cáncer de próstata metastásico, pero es probable que deba ser dirigida no tanto a activar la citotoxicidad de los linfocitos de forma directa, sino inicialmente a inducir una activación linfocitaria y a aumentar la infiltración linfocitaria dentro del tumor. Se espera que se presenten más estudios de cáncer de próstata en el próximo congreso del ACR dentro de un mes, los días 22 y 24 de junio, y bueno, pues será muy interesante ver qué otros estudios nos presentan. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Te quería preguntar que tú crees que este estudio ha sido negativo porque, bueno, aparte porque es verdad que la inmunoterapia en próstata es verdad que no ha dado hasta ahora los resultados que han dado en otros tumores geniturinarios, por la selección de la población, que realmente no había selección de la población en este estudio. De hecho, yo creo que los que participamos teníamos la sensación de que no era un estudio bien diseñado en ese aspecto, ¿no? El cáncer de próstata es un tumor ideal para tratar con inmunoterapia, porque tiene antígenos que son específicos de la próstata y que son prescindibles del cuerpo humano. Es decir, podemos vivir sin tejidos que expresen PSA, por ejemplo, o sin tejidos que expresen PSMA. Por tanto, tiene ciertas características de unicidad que pueden hacer que si somos capaces de activar la inmunidad frente a esos tejidos, pueda ser eficaz. Es interesante también que ha demostrado una cierta inmunogenicidad. De hecho, el sipuleucel es un fármaco aprobado y con un beneficio demostrado en pacientes con cáncer de próstata, con un beneficio en supervivencia. Lo que está claro es que necesitamos mejorar la forma en la que activamos la inmunidad frente al cáncer de próstata. Probablemente en un tejido con muy poquita infiltración linfocitaria, activar o desactivar el PDL1 probablemente sea una estrategia no muy acertada si no se consigue previamente una buena activación linfocitaria y una buena infiltración tumoral por los linfocitos, que primero estén activados frente al célula y posteriormente ya les podemos quitar el plano para aumentar su citotoxicidad directa. Esta estrategia se basaba en estudios previos, en unos estudios realmente bastante pequeños,
y con una evidencia preclínica bastante limitada, que es fácil de decir ahora después de ver el fase 3 negativo, ¿verdad? Pero que realmente se basaba sobre un aumento de la expresión de PDL1 después de los pacientes que habían progresado en encelutamida y por tanto se pretendía, se pensaba que podía haber una cierta efecto sinérgico entre ambos fármacos, ¿no? Pero realmente yo creo que la inmunoterapia es una estrategia que puede ser muy interesante en cáncer de próstata, por su carácter, sobre todo porque tiene, igual que otros tumores como los linfocitos B, y de hecho en este caso mucho más que los linfocitos B, tiene la peculiaridad de que podemos prescindir perfectamente de células que expresen PSA. Se puede vivir sin próstata, cosa que no se puede vivir, por ejemplo, sin neumocitos o no podemos vivir sin hepatocitos. Sin embargo, sin células prostáticas sí que podemos vivir. Por lo tanto, el día que seamos capaces de desencadenar una buena activación inmunitaria frente a este tipo de células, yo creo que es muy probable que esto sea eficaz y pueda controlar la enfermedad tumoral. Pero probablemente haya que estudiar otras estrategias. ¿Y tú crees que los resultados de este estudio hubieran sido diferentes si hubiera sido sin secuencia hormonal? Es decir, que se hubiera comparado un tratamiento hormonal frente al tratamiento con ENZA inmuno, pero sin que el paciente hubiera sido tratado previamente antes con otro agente hormonal. No, yo creo que probablemente no. Porque el problema no es un mecanismo, no es que haya habido una activación de mecanismos de resistencia intrínsecos, sino que probablemente esto sea un problema de cómo se activa realmente la inmunidad frente al cáncer. Pero vamos, hay que hacerlo, lógicamente, pero vamos, no me esperaría yo cosas muy diferentes. Y una última pregunta. Bueno, como tú sabes, Hugo está participando en el ensayo ProStrategy, que es combinaciones con terapia de privación androgénica, docetaxel más menos inmunoterapia. ¿Crees que en el contexto de hormonosensibilidad, como está planteado este estudio, cambiaría teóricamente el efecto de la inmunoterapia en ese sentido? Yo creo que sí, que efectivamente en el escenario de hormonosensibilidad probablemente los tratamientos tanto de hormonoterapia como de quimioterapia pueden inducir una mayor citotoxicidad y eso puede aumentar la activación linfocitaria y facilitar que haya un mayor efecto sinérgico con los inhibidores de checkpoint tipo PD1, PDL1. O sea que sí, la respuesta es que sí, que es posible que en ese escenario haya una mayor sinergia entre ambos fármacos. Estupendo. Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias a los tres por vuestra revisión. Como los tres habéis dicho, es un congreso complicado, por lo cual os agradecemos muchísimo el esfuerzo que habéis hecho en seleccionar estos abstracts de tumores genitourinarios. Y bueno, sin más nos despedimos, María José, hasta el siguiente podcast, que como sabéis será probablemente en un par de semanas con los resultados de ASCO, que como sabéis es el fin de semana que viene. Muchísimas gracias a todos.